Vamos con el último. Entonces, el último módulo es sobre urgencia. Hablar sobre esta urgencia que les dije yo, les soplé ahí entre medio un poquito de estos pacientes que van a llegar a APS sí o sí. Si es que ya no les han llegado, ahora agradecería un montón si es que pudieran ir contando sus experiencias, si es que han tenido experiencias con pacientes que les haya pasado algo similar, van contando ahí su experiencia para que vayamos discutiendo a medida que va pasando, ¿cierto? Algunos casos que les hayan tocado para ir viendo cómo se manejan, ¿ya? Entonces, vamos a tener por una parte la urgencia, propiamente tal, ¿cierto? Y el deber nuestro como odontólogo general es hacer un manejo inicial de esta urgencia, ¿cierto? Cuando el proceso es agudo, nosotros tenemos que hacer un manejo inicial, ¿ya? No podemos quedarnos cojos, ¿cierto? Con el manejo de un paciente que tiene una urgencia, aunque sea de AT, zona de disconfort, aunque sea de ATM, porque después de esto la idea es que esa zona ya la manejen más y que no sea como, ¡ay, qué hago con este paciente!, ¿cierto? Que llega a la consulta. Y cuando es un proceso ya crónico, obviamente tenemos que derivar, pero yo quiero que deriven con estos consejos que les di, porque la idea es que a pesar de esa derivación, ¿cierto? A pesar de que va a estar quizás 2 años, como me decían por ahí, por último esté 2 años con un control y manejo de su patología, aunque sea un manejo local, ¿ya? Entonces, en general nos van a llegar 3 motivos de consulta de urgencia, como me decían. 1 son los ruidos, 2 es el dolor y 3 el cambio repentino en la dinámica mandibular. ¿Cuál de estos ustedes creen que no es una urgencia? Los ruidos. Los ruidos, ¿verdad? Los ruidos no son una urgencia, pero sí nos va a llegar paciente a consultar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, los ruidos articulares no los vamos a tratar, ¿cierto?, como urgencia, sino que los vamos a tratar como ya les mencioné. Y el dolor siempre va a ser el primer motivo de consulta, ¿cierto? Y sobre todo en urgencia, y un cambio repentino en la dinámica mandibular. Este cambio repentino en la dinámica puede ser bloqueo abierto, me quedé con una luxación articular, recuerden, paso la eminencia, bloqueo abierto, con la boca abierta, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿o no? Con un paciente, bloqueo abierto, y también puede ser un bloqueo cerrado, no puedo abrir la boca, puedo abrir solo 2 dedos, 20 milímetros, ¿ya? Entonces, esos son de urgencia. Entonces, vamos a partir. Vamos a comenzar con una luxación de disco sin reducción y con limitación de la apertura. Ya aquí nos vamos a ir, ¿cierto?, a los desplazamientos de disco. Acuérdense, el disco se desplaza hacia adelante, el cóndilo intenta abrir, pero no logra abrir, ¿ya? ¿Por qué? Porque mecánicamente tenemos un disco que no me permite que yo abra, ¿ya? Entonces, no puedo abrir y aquí es cuando le dice al paciente, ya, pero antes tenías un ruido, sí, antes yo tenía un ruido, ya no lo escucho. Y mover la mandíbula para adelante, para los lados, para poder abrir, sí, sabes que sí me pasaba eso, y uno queda como, ¡oh, sí, ¿cómo lo supo? El paciente queda así como impactado, y es por esto, ¿ya? Porque es la clínica de un desplazamiento de disco sin reducción. Entonces se queda bloqueado, no puede abrir como antes, y además puede o no cursar con dolor, pero generalmente cursa con dolor, pero no necesariamente cursa con dolor, ¿ya? Entonces llega mi paciente y llega también obviamente con una ansiedad, frustración, que no puede abrir solo 20 milímetros y necesita abrir más, ¿ya? ¿Y cómo se dio cuenta? Muchos se dan cuenta porque al comer no les cabe la cuchara, ¿ya? Y les va a pasar, o sea, se van a acordar de mí. Intenté comer, metí la cuchara y no me entraba. Y esa fue la forma que me di cuenta de que no había, ¿cierto?
no abría más y no podía abrir más. Entonces, estamos acá. El disco se nos desplaza, nos duele, ¿cierto? Aunque esta posición probablemente ya esté crónica, ¿cierto? Esta posición ya esté crónica. El disco está colapsado hacia adelante, no me permite avanzar. Intento abrir y no puedo abrir. Por lo tanto, intento, no lo logro, ¿cierto? Fuerzo los tejidos retrodiscales, además estoy ansiosa, abro más, intento, fuerzo la mandíbula para abrir más, ¿cierto? No lo logro, la musculatura empieza a contraerse, ¿cierto? A ponerse tensa porque te dice, no sigas tratando de abrir si no puedes, así que se contrae. Después ya se contrae. Ahí fíjense cómo el tejido retrodiscal se estira al máximo. Estamos con ya la lámina retrodiscal inferior elongada, los ligamentos colaterales discales elongados, la banda posterior del disco adelgazada, tejido, la lámina retrodiscal superior perdió, ¿cierto?, la capacidad elástica. Por lo tanto, en esa situación estamos y no podemos abrir más. ¿Cuál es la clínica? El paciente, ¿cierto?, presenta un bloqueo, no puede abrir más porque no puede interfiere a comer. La apertura es menor, acuérdense aquí, a 40, perdón, es menor a 40 milímetros. ¿Por qué a 40? Porque así se dice en la imagen vamos a ver, ¿cierto?, una resonancia magnética con el disco hacia adelante que no nos permite movilizar el cóndilo, y lo más probable es que tengamos en nuestra apertura una desviación no corregida hacia el mismo lado afectado, y una lateralidad contralateral limitada. Eso nos sirve para diagnosticarlo también. ¿Ya? Entonces, no es necesario pedir una imagen. Nos llega este paciente y nos llega bloqueado. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que desbloquearlo. Eso es lo que hay que hacer. No llega, el paciente sufrió un bloqueo el mismo día. Ideal. Ideal que el paciente haya recién sufrido el bloqueo. El mismo día sufrió el bloqueo, dijo, voy a esperar un rato porque siempre puedo abrir. Intentó, no pudo, sigue bloqueado, acude a la urgencia. Va a la urgencia y para nosotros lo más ideal es que hayan pasado menos de 48 horas, ¿ya? Entonces, pasaron menos de 48 horas, el paciente está bloqueado y lo que tengo que hacer es una maniobra para desbloquearlo, ¿ya? Por ahí había, creo que Maximiliano era, que se manejaba más con la anestesia, puede hacer un bloqueo auriculotemporal, si es que sabe hacerlo, ¿cierto? Si no, no es necesario, ¿ya? Si es que yo no sé hacer un bloqueo auriculotemporal, no es de vital importancia hacerlo. Si yo sé hacerlo, obviamente mejor para que no moleste tanto y para que sea más fácil, porque se elimina el reflejo álgico, pero si no, no importa. Si no, no hay problema, vamos a hacerlo igual. Vamos a hacer una maniobra de reducción, ¿ya? La maniobra de reducción, cuando el disco está hacia adelante, voy a tomar este lapicito, vamos a tener el disco. Y lo que yo quiero es que se me vaya por lo menos un poco más hacia atrás para poder recapturarlo. Sabemos que no lo vamos a autoposicionar, ni lo vamos a dejar como estaba antes, pero que se vaya un poco hacia atrás. Entonces lo que tengo que hacer es llevar el cóndilo hacia abajo y hacia adelante. Tengo que llevar el cóndilo hacia abajo y hacia adelante. ¿Por qué? Porque de esta forma yo voy a poder, ¿cierto?, llevar el disco levemente hacia posterior, ¿ya? Entonces llevo la mandíbula de esta forma. Generalmente es una la articulación afectada y lo podemos ver por estas desviaciones que presenta. Y además el paciente sabe cuál es su ATM afectada, generalmente. Entonces llevamos hacia abajo, metemos la manito como de esta forma. Ajá. Nos apoyamos en los molares. Vamos hacia abajo y adelante, con fuerza y controlada hacia abajo y adelante. Nos va a costar, sí, obvio que nos va a costar harto
manipular esta articulación. Y por otra parte, tenemos que, además de llevarla hacia abajo y adelante, tenemos que tenerla, ¿cierto? Como le va a doler, va a molestar esta manipulación. Otra opción, si es que no lo logro, que es más fácil aún, es decirle al paciente que lleve la mandíbula hacia adelante. Protegerse el dedo no, Pedro, porque no es un bloqueo abierto. El bloqueo abierto necesito proteger el dedo porque cierra más brusco. En este caso no cierra, no abre. Entonces, lo que yo quiero es que abra, no que cierre. Entonces, como yo quiero que abra, no es necesario protegerme el dedo, ¿ya? En el fondo, lo que voy a lograr cuando desbloquee es que se genere una apertura. Eso es lo que yo quiero. Entonces, no es necesario protegerse los dedos. Bueno, una forma más fácil de desbloquear, si es que no lo logramos, ¿cierto? Intentar de esta forma, si no, pedirle al paciente que lleve lo que más pueda en protrusiva y que abra. De nuevo, lo que más pueda a la protrusiva y que abra. Y de repente van a ver que nos va a resultar y pum, va a abrir así. El paciente va a abrir los tremendos ojos porque está abriendo, 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 abriendo. ¿Ya? Y ahora que abra, de nuevo, protrusiva, abre un buen rato, un buen rato. Después intento de nuevo con la maniobra con la mano y después vuelvo de nuevo hacia adelante y abre. Y de repente se van a dar cuenta que pum, va a abrir. ¿Ya? Lo más probable es que abra. Generalmente, combinando las dos técnicas, anda súper bien y logra abrir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si abre? Ideal, ¿cierto? Desbloqueamos el disco, pero si me cierra, si yo vuelvo a ocluir, se me va a volver a bloquear. Entonces lo que tengo que evitar es que el disco vuelva a perderse hacia adelante, ¿ya? Así es que lo que voy a hacer es ponerle un tope. Idealmente, está justo sonando el citófono. Ya vamos allá, Camila, ya vamos para allá. Entonces, si yo logro desbloquearlo, idealmente ponerle algún tope de acrílico como un jig, ya para que no se desbloquee. Obviamente en este caso hay que derivar para que no se vuelva a bloquear, ¿cierto? Y maneje como una maniobra intervencionista, como para que no se vuelva a bloquear, insisto. Y ponerle un tope acrílico. Si no tengo tope acrílico, no tengo que ponerle, vamos a dejar al paciente sin tope acrílico, pero con ejercicio, ¿ya? Primero que todo, el paciente tiene que evitar al máximo contactar los dientes. Es lo que no puede hacer es contactar los dientes, ¿ya? Entonces va a comer todo papilla, todo molido, porque si vuelve a contactar los dientes, se puede volver a bloquear, ¿ya? Entonces va a comer todo molido, y va a hacer ejercicios así, hacia adelante, abrir, hacia adelante, abrir, va a estar haciendo ese ejercicio de protrusiva y apertura, ¿ya? Para que no se me bloquee. Más papilla estricta, más eliminar los malos hábitos, ¿ya? Y además lo voy a dejar con antiinflamatorio, puedo dejarlo con AINES por 10 días, un naproxeno 550, más un protector gástrico, ¿cierto? Un omeprazol, y también lo puedo dejar, perdón, o lo puedo dejar con una prednisona, ¿ya? O sea, puedo dejarlo con un AINES o una prednisona de 20 miligramos, una al día. Esa también es la opción. Ahora, ¿qué pasa si es que han pasado más de 48 horas? Intento hacer la maniobra, intento que se desbloquee, y si realmente no logramos desbloquear al paciente, hay que tratarlo como una inflamación. Por lo tanto, le voy a dejar la papilla estricta, el AINES, protector gástrico, ¿cierto? El AINES o la prednisona, y lo tengo que derivar igual urgente, para que ojalá se realice algún intervencionismo que logre reducir horas. Te aseguro que si hace una maniobra, lo más probable es que lo logre. Lo más probable. Así que inténtenlo. Ya acuérdense bien de la clínica. El paciente llega sin poder abrir la boca. Ya el paciente llega sin poder abrir la boca. Antes le sonaba un clic, ahora ya no. Antes se bloquea intermitente, ahora ya no. Se desvía al lado afectado y presentó una lateralidad contralateral limitada.
Esa es la clínica del paciente, ¿ya? Entonces ahí llega, uno hace maniobra, dejo un tope acrílico si puede, controlo obviamente en 2 semanas, ¿ya? Si es que no se ha derivado aún porque el sistema no ha funcionado, en 2 semanas le saco igual el tope acrílico y le dejo ejercicio, ¿ya? Papilla por 15 días, acompañado de reposo de la mandíbula. ¿Ya? ¿Todo bien con esto? ¿Qué pasa si el manejo es resolutivo? Derivo a TTM. Si no es resolutivo, también derivo a TTM. ¿Por qué derivo siempre a TTM? Porque tenemos riesgo de un desplazamiento escaso sin reducción a largo. O sea, ya el riesgo aumenta por 1000, ¿cierto? Porque ya le pasó, la idea es que no le vuelva a pasar. Entonces, manejemos esta articulación desde el punto de vista especialista para que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Ahí es cuando nosotros hacemos artro o viscosuplementación, ¿cierto? O inyectamos eh, algún, vamos viendo lo que se hace en realidad o hacemos distracciones con planos, ¿ya? Vamos viendo ahí qué se hace. Y existe historia de bloqueo recurrente y el factor de riesgo más grande, acuérdense, es el proceso degenerativo articular. Entonces, una ATM que se va con el desplazamiento de disco sin reducción, a la larga, lo más probable es que genere un proceso degenerativo articular. Entonces, hay que evitar al máximo que se genere este desplazamiento de disco sin reducción, ¿ya? Eso es muy importante. Ya, luxación articular. Acá, ¿a quién le ha pasado? No creo que a nadie no le haya pasado, de los 34 que somos. Al Richard le ha pasado. ¿A quién más? ¿A nadie más nunca se le ha quedado un paciente con la boca luxada, abierta? ¿O que le haya llegado en urgencia? ¿No? A Francisca también le ha pasado. ¿Qué han hecho? A Mauricio también, Maximiliano igual. Ya. Esto es muy común que pase, ¿cierto? A José Miguel también. Richard, entrar en pánico. Correr. Es verdad, ¿cierto? Eso pasa. ¿Qué hicieron para reducirlo? Aparte de entrar en pánico, masajear. Ya. José Miguel saltó por la ventana. Richard también masaje. Ya. No, pues no es masaje. Eso no está bien. Ah, ya, masaje maniobra, por ahí sí. ¿Cómo? Que intenté reposicionar y lo logré en las 3 oportunidades que me pasó. Ah, excelente. Ese Con la momento. maniobra. Sí, me acuerdo que hubo una paciente que fue la y lo volví a intentar y ahí sí se logró. Bueno, Excelente. obviamente después todo el manejo posterior de indicaciones de dieta, terapia con fármacos y Excelente. control y la derivación obviamente del especialista. Ya, excelente. ¿Y te cerró así brusco? No, como lentito, ¿No? como que yo lo fui guiando, Ah, pero como que excelente. se siente como el momento en donde pasa la eminencia. Sí, es Sí, como un... sí, Como que vuelve así. sí. Es verdad, es verdad. Ahí, Mauricio Maniobra, Horacio, el masaje es para uno mismo. Exacto, el masaje es para uno mismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Francisca Maniobra de reposición. Ya. Entonces, nos llega este paciente, como ustedes dijeron, lo primero que pasa es que, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Llega el paciente o te llega de afuera, que es peor, o te pasa a ti en la consulta. Lo dejaste con la boca, le estaba haciendo una restauración posterior y para que me entrara la turbina, apertura máxima, 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 estaba difícil el diente, 20 minutos, media hora o más, con la boca abierta y de repente, no sé si le ha pasado que quedan así o quedan así, hacia adelante, que igual finalmente es una luxación. Quedan o para adelante o así, con la boca completamente abierta. ¿Ya? ¿Qué pasa? El
¿Y qué tengo que hacer? Llevarla hacia atrás. Finalmente, lo que ocurre es que necesito, ¿cierto?, llevar esto hacia abajo y hacia atrás para sobrepasar esta eminencia. Tengo que pasar esa eminencia, y para pasar la eminencia necesito llevarlo hacia abajo y atrás, con esta maniobra. Entonces, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, o sea, no hay que saltar por la ventana, salir corriendo, ¿cierto? Tenemos que tratar de guardar la calma. ¿Por qué? Porque el paciente lo siente. Uno le transmite todo a un paciente, ¿ya? Todas las sensaciones y las emociones las vamos a transmitir. Entonces hay que estar tranquilo, decirle, mira, no te preocupes, te pasó en el mejor lugar, ¿ya? Aquí siempre nos pasa, aunque sea la primera, tenemos que, vamos a hacer una maniobra y con esto lo vamos a solucionar. Mantenemos la calma, ¿ya? Le traspasamos tranquilidad a mi paciente. ¿Por qué? Si yo estoy, no te preocupes, yo lo vamos a resolver, espera un poco. Llama a Carlos, que nos ayude, llama a Carlos, ya, dile que venga, ya, tranquila, tranquila, mira, yo voy a hacer esto y tú tranquila. Ahí ya le traspasamos todo el nerviosismo al paciente y el sistema nervioso va a empezar a rigidizar todos los músculos. Y a rigidizarse y a contraerse nos va a costar 10 veces más, ¿ya? Entonces, quédate tranquila, mira, vamos a hacer una maniobra. Tú, mira, ya vas a ver que en un ratito vas a poder cerrar, ¿ya? Para que estés tranquila, quédate ahí sentadita y me voy a poner aquí, atrás tuyo o delante tuyo, ya vamos a hablar de eso. Voy a, despacito, llevar tu mandíbula, ¿ya? Entonces, con harta calma, siempre despacio, hablarle lento, ¿cierto? Claro, para que el paciente no se desespere. Y uno le diga, no fuerces tu mandíbula, no fuerces, quédate ahí tranquila, no la fuerces porque yo lo voy a hacer, ¿ya? Así siempre con una paz interna, aunque por dentro la cabeza esté así explotando, ¿ya? Entonces, importantísimo el tiempo transcurrido de la luxación, ¿ya? El tiempo que transcurre de la luxación es súper importante porque mientras más horas pasen, ¿qué creen ustedes que pasa con los músculos? Mientras más horas vayan avanzando, más que fatigarse, se contraen. Más se contraen. Y si se contraen, porque los músculos me lo va a permitir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a realizar esta maniobra, ¿ya? Ojalá haya pasado poco rato de la luxación. Generalmente un paciente que lleva con la boca, ajá, o así, va a consultar de inmediato, ¿ya? No les quepa duda que van a consultar de inmediato. O si les pasó en el momento, es más fácil aún. Y vamos a realizar una maniobra articular. Esta maniobra puede ser llevando, ¿cierto? Posicionándonos frente a mi paciente y llevando la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. No simétrico, sino que hacia abajo y atrás. Protegemos los dedos, ¿cierto? Le ponemos algodón, lo envolvemos con un micropor o con un pegote, ¿cierto? De estos masking tape y la llevamos hacia abajo y hacia atrás, así como lo vemos en la imagen. Pero a mí me resulta mejor una forma que es un poco menos traumática porque esta técnica puede cerrar así, muy brusco. A veces es lento. Entonces, nos vamos a la articulación, que es el luxador, que generalmente es una. Nos vamos a la articulación y nos podemos poner por detrás del paciente, y como lo hacíamos con la maniobra, ¿cierto? De llevar hacia abajo y adelante. Asimismo, ya podemos llevarlo por atrás de mi paciente o por el lado, ¿cierto? Como afirmándola de la cabeza, como conteniéndole un poco. Ya por el lado yo voy y llevo la mandíbula y voy de a poco bajando la mandíbula, ¿cierto? Y llevándola hacia atrás. Bajando la mandíbula y llevándola hacia atrás, desde un lado. ¿Ya?
desde un lado bajando la mandíbula y llevándola hacia atrás hasta que de repente, como dice por el micrófono, pero va a volver solito y se va a volver suave, ¿ya? Y es menos traumático para el paciente y para nosotros también. Ana María nos cuenta, nosotros teníamos un paciente que le pasaba seguido y se ponía tan nervioso que teníamos que indicarle finalmente un diazepam. Exacto, ahí ya voy a llegar a eso. Y cuando le hacía efecto podíamos manejarlo. Exacto, Ana María. Pasa muchísimo que pacientes llegan con los músculos, finalmente con demasiada ansiedad y con la musculatura toda contraída. Cuando no lo logramos, porque es el caso, ¿cierto? De que el paciente, ¿cierto? Uno puede estar nervioso, como dice Ana María, y en este caso puede, ¿cierto? Va a contraer toda esta musculatura. Lo que hay que hacer es darle un relajante muscular, ¿ya? Que puede ser un clonazepam, puede ser un diazepam en ese spam. Si le pueden hacer un inyectable, mucho mejor. El paciente va a quedar así como medio aturdido, ¿ya? Pero si pueden hacerlo, ideal, ¿ya? Le inyectan un relajante muscular y luego vuelven a hacer la maniobra. Si no resulta, hay que derivarlo a un centro asistencial de urgencia para que lo hagan con anestesia general, ¿ya? Pero por lo general se logra, por lo general se logra. Pero sí, eso hay que hacer, administrarle un relajante muscular, ojalá, si es que tienen clonazepam sublingual, se lo dan sublingual y si no, un inyectable, clonazepam o diazepam, ¿ya? Y ahí realizan la maniobra. Ahora, si es que en el momento, lo más probable es que lo vamos a resolver rápido, porque no alcanzamos a pasar por ese periodo de que los músculos se contraen. Y si el paciente llega, ahí probablemente sea más difícil por el tema muscular. Y si no, sería un centro asistencial. Y hay que hacerlo con anestesia general, como les digo. Ha pasado. Es importante la cooperación del paciente, ¿cierto? Y el manejo inicial, ¿cierto? La resolutiva expectante de la observación. Ahora, ¿qué pasa con este paciente? Este paciente que le pasa bien seguido, como nos cuenta Ana María, porque uno le pregunta al paciente, ¿te había pasado antes? Y lo más probable es que te digan que sí, ya es un paciente que le pasa frecuente, ¿ya? Y hay pacientes que de hecho que vuelven solitos, y por lo general son pacientes que son hiperlaxos, ¿ya? Ojo con ese paciente hiperlaxo, porque le va a pasar seguido. O quizás tiene una hiperlaxitud, ¿cierto? Específica en la TM, pero tiene una hiperlaxitud ligamentosa de todas maneras, porque no, la cápsula no es capaz de contener a nuestra articulación. Cuando la cápsula no es capaz de contener a la articulación, se sale, y le cuesta volver, porque tiene la eminencia pronunciada, ¿cierto? Quizás a estos pacientes con eminencia más plana sea más fácil volver, ¿ya? Pero el paciente le va a costar y hay que ayudarlo, ¿ya? Entonces, a este paciente que le pasa frecuentemente hay que educarlo y hay que explicarle que esto le va a volver a pasar, ¿ya? Y que tiene que tratar de evitarlo dentro de lo que se pueda, obviamente. Si va a bostezar, que sea con la punta de la lengua en el paladar. Que si va a comer un completo, que lo haga con cuchillo y tenedor, que no se mande el completo así con la tremenda boca, ¿ya? Hay que educarlo que no tiene que generar aperturas prolongadas, ni que tiene que mantenerla, ¿cierto? No, que no la tiene que mantener, ni y que también tiene que hacer cambios en todas esas cosas y lamentablemente también en su vida sexual, ¿ya? Entonces hay que educarlo para que no le vuelva a ocurrir, obviamente, ese es el objetivo, que no se le vuelva a salir su articulación del lugar. Ahora, no es necesario derivar a un especialista, no es necesario, ¿ya? Yo lo voy a controlar, pero no es necesario al 100% derivar. ¿Qué voy a hacer? Lo más probable es que me dé una capsulitis, porque se sale de la articulación, duele, se inflama. Igual voy a dejar el antiinflamatorio. AINES por 7 días, por 10 días, 7 a 10 días. Dejo AINES por 7 a 10 días, o dejo una prednisona, 20 miligramos
una al día por 7 días, ¿ya? En el mismo caso, pero en un paciente de dentado total no portador de prótesis removible, recomiendo la confección de esta prótesis. Lo que pasa, Oscar, es que es independiente. La prótesis, siempre se va a recomendar hacerle una prótesis, obviamente, pero que se luxe o no, va a ser súper independiente de la prótesis, porque se genera, porque la articulación sale. Si tiene o no tiene dientes, no le va a afectar en que le disminuya. Pero obviamente siempre le vamos a recomendar que lleve una prótesis, ¿ya? Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Le damos una por 7 a 10 días, le vamos a dejar con una dieta papilla estricta, todo molido en la juguera por 7 días, ¿ya? Después de los 7 días continuar con una dieta blanda por 30 días, cosas blandas, no cosas tan duras, ¿cierto? Y vamos a controlar al paciente en 15 días. Si en 15 días ya se resuelve la inflamación, ya no le duele, ya no le vuelve a pasar, está todo bien, no es necesario derivar, porque es un problema ligamentoso, ¿ya? Ahora, si sucede repetidas veces, el paciente está como angustiado, etcétera, podrían derivarlo, pero más vale educarlo en su condición, educarlo en esto de la, de la hiperlaxitud y hasta mostrarles la técnica a los familiares, si es que está con la mamá, por ejemplo, y es una niña, o generalmente vienen acompañados cuando van a una urgencia, explicarle y al mismo paciente la técnica con la que deben volver atrás, ¿ya? Yo a una paciente así, que ya le pasaba varias veces, eh, y sola después se reducía, ¿ya? Y también le dije, y cada vez que te pase, tómate al tiro antiinflamatorio, aunque no te duela, para que no se le inflame la articulación también. ¿Ya? ¿Todo clarito? Parece que sí. Ya. Vamos a pasar al trastorno inflamatorio, a la artritis. Los trastornos inflamatorios vamos a tener sinovitis, capsulitis o retroisitis. ¿Ya? Me da lo mismo que sepan detectar cuál de las tres es, porque hasta a veces hasta a uno le cuesta detectar cuál es, ¿ya? Entonces, da lo mismo, porque se trata igual, es un trastorno inflamatorio agudo. ¿Qué vamos a hacer? Como es un trastorno inflamatorio agudo, vamos a dar un shock antiinflamatorio. Acá es 100% necesario que mi paciente, bueno, en el anterior, en la luxación, igual es importante el mal hábito, obviamente, ya los mal hábitos siempre. El tema de los mal hábitos, es importante que no haga nada, que sea un reposo mandibular, reposo absoluto mandibular, ¿ya? Entonces, le dejamos antiinflamatorio por 10 días, ¿ya? 7 a 10 días, insisto, puede ser una Proxeno 550 cada 12 horas, o puede ser una prednisona de 20 miligramos. Vamos a dejar un omeprazol de 20 miligramos en ayuno. Vamos a dejar dieta papilla estricta por 3 semanas. Ahora, obviamente el paciente no nos va a pescar 3 semanas comiendo papillas, pero por lo menos 7 días que coma papilla y las 2 semanas que quedan que coma blando. Y vamos a controlar a las 3 semanas. Aquí de verdad que es muy, muy, muy importante que el paciente no, no tenga mal hábitos y que repose dentro de lo que más pueda. No hable prolongado, ¿cierto? Que no fije la mandíbula, que no se apoye, que haga un reposo dentro de lo que más pueda y elimine estos malos hábitos dentro de lo que más pueda. ¿Ya? Eso es súper importante. Si se resuelve, derivar, porque es un trastorno agudo. Por lo tanto, si yo resuelvo a las 3 semanas, observo y educo, y si vuelve el cuadro, ya derivo, porque hay algo más, probablemente. Y si no se resuelve, derivo al especialista. ¿Duda, consulta sobre este? Parece que no. ¿No? Ya.
Esos son los manejos de urgencia, los tres. Ahora, probablemente en este caso de paciente, el paciente puede venir con una inflamación, como les digo yo, tan grande que no ocluya, no junta los dientes de un lado y también se le desvía la mandíbula. Puede no juntar los dientes y además de no juntar los dientes, no ocluir, desviarse la mandíbula hacia un lado. Acuérdense de eso, que puede no juntar los dientes les va a decir, no puedo tocar mis dientes. Y le va a decir que se le desvía hacia un lado la mandíbula también. Puede ser uno de los dos casos o los dos casos. ¿Ya? En ese caso, y también puede pasar que cuando abran, se escuche agua, como una bombita de agua, así como... Y se siente, se le llama como crépito húmedo, que uno abre y cierra y suena un líquido, se siente un líquido como en el dedo. Eso es porque está llena de agua la articulación, para que no se asusten si les pasa. ¿Ya? Eso. Ya, vamos a pasar a la osteoartritis y osteoartrosis. Como les dije, manejo de urgencia no es, pero probablemente al paciente se le puede reagudizar. Si tienen acceso al letoricoxib, ideal, de 120 miligramos, uno al día, anda súper bien. Ese anda muy bien, acuérdense que no se lo pueden dar al paciente hipertenso, está contraindicado, ¿ya? Pero anda súper bien el letoricoxib de 120 miligramos una vez al día, ¿cierto? Se lo dejamos por 10 días, ¿ya? Le dejamos este medicamento 10 días, le dejamos un omega 3, le dejamos, puede ser Traumel, puede ser Piascledine si tenemos acceso, puede ser un Artrocel si tenemos acceso, eh, le dejamos también masaje si es que le duele, calorcito local si es que tiene dolor muscular, le dejamos los ejercicios de distracción que les mencioné también con los baja lengua, el ejercicio pongo el baja lengua, y aquí hago un poco de fuerza, mantengo 10 segundos, 3 veces al día. Y eliminación de malos hábitos, dieta papilla por 7 días, dieta blanda después. ¿Ya? Derivación. Urgente. Derivación. Pero se va a ir contenido, controlamos en 3 semanas, vemos cómo está, después controlamos en 1 o 2 meses y vamos así controlando al paciente que no se pierda para que ir conteniendo e ir manejando también esta indicación. Dolor muscular, la mialgia, ¿cierto? Miositis, miospasmo, los dolores miofaciales. Entonces, la mialgia local, como les digo yo, ustedes la pueden manejar, ¿cierto? Un paciente que lleva 1, 2 meses, 3 meses máximo, ¿cierto? Con un dolor muscular, ¿cierto? Cuando come, que está aburrido, que cada vez que come le duele, ahí pueden manejar, ¿cierto? Esta mialgia local, como les decía yo. Ojalá determinar el factor causal si lo logran, algún mal hábito, morderse, voy a parecer disco rayado, pero comerse la uña, morderse los cueritos, morderse los labios, las mejillas, ya, apoyarse, comer chicle. Relajante muscular, acuérdense que al paciente le encanta, así que le podemos dejar una ciclobenzaprina de 5 miligramos por 10 días, 14 días. Y reposo mandibular, sí o sí va con un reposo mandibular, porque la idea es que disminuya la actividad para que mejore el músculo. Dieta papilla, ojalá por 7 días, ¿cierto? Después dieta blanda hasta que se soluciona el cuadro. Obviamente no consumir chicle, si es que dentro de lo que más pueda. Y todas las indicaciones que les di de consejo, masaje, calor local, elongación muscular y todas las otras que les di de comer por ambos lados, etc. Eliminar la cafeína. Ya. La miositis, la inflamación del músculo, vamos a tener que puede ser posterior a una técnica anestésica, ¿ya? Y el manejo va a ser, ¿cierto?, antiinflamatorio. Eso, manejo antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque tenemos una inflamación muscular. Por lo tanto, perdón, que tengo en silencio el celular y me suena el computador. Dieta blanda, antiinflamatorio, reposo de la mandíbula, consumo de alimentos fríos. Y aquí sí puedo ponerme pack de hielo para que se me enfríe. Acuérdense que el cuadro clínico de este paciente va a tener edema, eritema, cierto calor,
en la zona, se va a inflamar, puede ser que haya sido por un pelotazo, por un pinchacito, ¿cierto? Etcétera. Y la idea es que se elimine en el fondo esa inflamación. Por lo tanto, terapia antiinflamatoria, frío local. Eliminación de malos hábitos, obviamente siempre lo podemos hacer. Ya, en este caso tienen que anotarlo, porque el mioespasmo, que es este acortamiento repentino del músculo, ¿cierto? Que se da así, pum, y se queda apretadito como piedra, es completo, el músculo completo, doloroso, la mandíbula no se abre, ¿cierto? Se puede ir hacia un lado completamente. Vamos a manejarlo con diazepam. Es el único que me va a permitir disolver, entre comillas, este espasmo. Como me decía ahí, Ana María también le dio diazepam a su paciente que tenía la contracción, perdón, sí, los músculos contraídos por luxación articular. Diazepam de 10 miligramos cada 12 horas por 10 días. Eso va a andar bien, el diazepam está demostrado que anda bien en los espasmos musculares y no solo los espasmos de ATM, sino que los espasmos en general, ¿ya? De la musculatura en general. Reposo mandibular, papilla por 3 semanas, probablemente tampoco va a poder comer. Y se deriva especialista en caso que en 10 días no resuelvan. Si resuelve, no se deriva. Cuando no es una urgencia, se debe derivar dolor miofacial, ¿cierto? Dolor miofacial referido, fibromialgia, que es centralmente mediado finalmente por patología, se hace una derivación. Eso. ¿Alguna duda, consulta que no haya quedado claro? Vamos a pasar al bruxismo, así que vamos a cambiar radical de tema. Es momento de